Hermes José González. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace en nuestra vida es necesario. Él sabe en un momento dado que esa cruz, que esa dificultad, que esa persona que está a tu lado es necesaria en ese momento en tu vida. Ahora, yo considero que uno como persona, si uno se va a quejar, que sea ante Dios. No andes por allí divulgando. No divulgues por allá. ¿Por qué? Porque Él conoce tu situación. Porque Él conoce tu adversidad. ¿Sabes? Yo anteriormente era muy bocón. Le digo bocón, yo era muy bocón. Yo vivía un momento de dificultad y se lo decía a la gente. Vivía un momento de infelicidad y se lo decía a la gente. Luego cuando iba a predicar la palabra de Dios, decía, ¿con qué moral me va a venir a predicar si está viviendo esta experiencia? Porque uno tiene que, mire, quedarse callado. Quédate callado, quédate callado. Quedarse callado. ¿Por qué? Porque cuando uno habla mucho, pierde la credibilidad. Y la gente deja de creer en ti. Así, por eso. Entonces, ¿es necesario que nosotros nos callemos? Sí. ¿Y que le contemos nuestros problemas a ese Dios maravilloso? Sí. ¿Sabes? Estamos en la disertación del libro de Job. En esta ocasión estamos en el capítulo 6 y estamos dialogando de esta vida tan hermosa que vivió, de esta prueba tan hermosa para expectativa del ser humano. Muchos son los predicadores, muchas son las personas que hablan de Job, muchos son los que dicen tantas cosas que vivió Job y en lo que participó Job para salir airoso de las distintas pruebas que la vida te depara, porque allí te está demostrando Dios, a través de su palabra, que cada uno de nosotros va a vivir experiencias agradables y cada uno de nosotros va a vivir experiencias desagradables. Entonces, considero que hay momentos en nuestra vida que somos probados como el oro fino, pero hay momentos en nuestra vida que llevamos la batuta de nosotros mismos para poder seguir hacia adelante en este mundo que tanto necesita de ti, que tanto necesita de mí. Entonces, si tú quieres ser líder y estás a punto de agarrar un liderazgo, o si queremos ser líderes, estamos a punto de agarrar un liderazgo, vamos a quedarnos callados cuando vivamos una experiencia, una prueba, una dificultad. Delante de la gente no divulgues nada, no digas absolutamente nada. Quédate callado, viviendo tu experiencia, que esa experiencia te va a enseñar a que tú tienes que ir o a que tenemos que ir y vamos a otro nivel. Que Dios quiere algo mejor para nosotros, sus hijos, y que lo mejor está por venir, porque vienen cosas inmensas para tu vida y para mi vida. Cuando cada uno de nosotros vivamos esa experiencia agradable de no tener dificultad, vamos a callar. Pero cuando tengamos una dificultad, también vamos a callar. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir sanear los corazones de otras personas. Cuando tú vivas una experiencia, como por ejemplo a mí me pasó un caso de que mi mamá murió, y yo decía, Dios mío, ¿por qué? No le preguntaba a Dios el para qué, sino el por qué. Hoy día que soy profesor, se me han acercado muchos estudiantes llorando así, mosquito suelto, porque se le ha muerto la mamá, porque se le ha muerto el papá, porque le han pasado diferentes dificultades. ¿Y qué pasa? Que yo voy y le doy palabra de consuelo porque tengo experiencia en mi vida para dar palabra de consuelo. No hay nada más bonito que cuando alguien te comenta una dificultad, tú sepas y responderle a esa persona con respecto a la dificultad que esa persona tiene. Con experiencias es bonito, porque yo puedo ponerme aquí y hablar distintos disparates, hablar de que tú tienes que entender a las personas que viven dificultades, o tú te vas a ir para allá, o a ti te va a pasar esto. No, eso no es así. Tienes que tener las experiencias. Es más, te voy a decir sincero, en un momento de mi vida me aparté de los caminos de Dios. Me fui a comer garroba como el hijo pródigo. Y yo era uno de los que cuestionaba a las personas que estaban en el mundo. Pero a mí no me agradó que la gente cristiana que estaba dentro de la iglesia me cuestionara por lo que yo estaba haciendo.
Entonces Dios me enseñó que cuando yo estoy aquí ahora y yo veo muchos hermanos que se han apartado de los caminos de Dios, yo puedo tener misericordia de esos hermanos y no cuestionarlos, no señalarlos. ¿Por qué? No mandarlos para el infierno, sino orar por esas personas. Porque mi objetivo es orar por ellos, no mandarlos a un abismo. Porque como uno tiene amor de Dios en su vida, entonces uno debería dar amor de Dios en la vida de esas personas. Eso es lo que yo comparto con respecto a las experiencias. Las experiencias enseñan mucho a uno, la praxis. Cuando yo inicié la universidad yo no sabía hacer nada. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hoy día tengo ya 15 años en la universidad. 15 años en la universidad que se dicen fácil, pero todo lo que uno ha pasado. Los primeros días, mi jefe antiguo me ponía hasta a hablar con las paredes, porque me daba tantas actividades. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué me da tantas actividades? Hoy día le agradezco a ese profesor que me enseñó tantas cosas, porque sí me enseñó muchas cosas. Yo hablaba con las paredes. Ahora me encuentro a lo lindo de la vida. Pasé por toda esa prueba, por todas esas dificultades, y la vida me enseñó. Y hoy día yo asesoro a los nuevos. Yo asesoro a los nuevos y le digo, esto es así. Si tú crees, claro, no es que le voy a imponer diciéndole esto es así, no. Ya, detente un momentico. Si tú utilizas esto de esta manera, pienso yo que te puede salir así. Claro, sin decirle, tú tienes que hacer esto, imponerle nada, no, para nada. Déjame decirte que estamos en el estudio del libro de Job, en capítulo 6, y voy a leer el versículo 11. ¿Cuál es mi fuerza, dice Job, para esperar aún? ¿Y cuál mi fin, para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras, o es mi carne de bronce? No, no es así, que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado por su compañero. Aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. Pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por las nieves, que al tiempo del calor son deshechas, y al calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden, mirando los caminantes que temen. Los caminantes de Saba esperaron en ellas. Qué buena palabra de Dios es esta. Cuando uno llega y dice, pero fueron avergonzados por mi esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. O sea, que vinieron personas a ver si ese hombre Job estaba viviendo esa circunstancia. Eran enemigos. Y él dice, se llevaron una sorpresa, porque ellos estaban esperando que Job o maldijera o hablara mal de ese Dios supremo. Pero lo que hizo Job en ese instante fue hablar bien de Dios. Y la gente, me imagino que decía, ¿cómo este hombre que está viviendo esa prueba, que está así con esta sarna tan fuerte, que se le quitó todo, que pasó por diferentes vicisitudes, aún sigue hablando de que Dios vive y de que Dios permanece para siempre? ¿Saben? Hay momentos en que uno, como ser humano, vive esas experiencias tan fuertes, tan desagradables, que uno, en un momento dado de nuestra historia, buscamos como hablar mal de Dios, ¿sí? ¿Por qué me permites pasar por esto? En una ocasión estaba una muchacha al lado mío y estaba su mamá, eso fue en el hospital, y yo tenía a mi madre allá, estábamos los dos, pero resulta ser que las dos estaban muriendo, o sea, se estaban yendo de este planeta, la mamá de ella y mi mamá. Muere mi mamá y yo doy unos gritos, yo digo, gracias Dios. Claro, yo no doy unos gritos así de ¡ay, mi mamá! No.
Gracias Dios, empecé a orar al Señor, Señor, ella se fue contigo, Dios mío, y se muere la señora que está al lado de mi mamá. Y la muchacha empezó a echar gritos y a reclamarle a Dios como si Dios tuviese culpa porque la mamá falleció. No, no le reclames a Dios. Dios sabe por qué se la llevó. Entonces, y hay momentos en que vemos unos velorios, vemos unas personas que están llorando cuando ellos no vieron por la mamá. Quizás será un golpe de conciencia. Entonces, Job vive la experiencia de no quejarse y vinieron a observar los enemigos. Los enemigos de Job vinieron a observarlo, a ver si este hombre hablaba mal de Dios. ¿Y sabes cuál fue la sorpresa de ellos? Que Job, a pesar de que estaba viviendo esa situación, se encargó de decir, de hermosear a Dios, de decirle: Dios, tú tienes el control. Es que Dios, a pesar de tantas tormentas que estoy viviendo, es la solución a todos los conflictos, a todas esas malas situaciones que vivimos en nuestras vidas. Él siguió hermoseando a Dios, lo siguió alabando, a pesar de que vivió esos momentos tan dolorosos en su vida. Él siguió allí luchando por lo que él quería. Él no se dio por vencido. Él siguió y él siguió y él siguió, y tanto fue la persistencia que hoy en día la mayoría de personas da el testimonio de Job como algo abrumador, como algo que sí se pudo, como algo que sí se logró. Así en un momento dado, la prueba o la dificultad que estemos viviendo en un momento dado en nuestra vida, en un momento dado en nuestra historia, te va a llevar a una grandeza. ¿Por qué? Porque la gente se va a acercar a ti y te va a preguntar: ¿qué hiciste tú en medio de la tempestad? ¿Qué hiciste tú en medio del desierto? Y tú empiezas a aconsejar a esas personas: yo en medio del desierto hice esto, yo en medio de la dificultad creo que pude haber hecho esto, y si yo no hice esto es porque esto no funcionaba. Pero el tiempo de Dios te va a indicar a ti qué es lo que tú hiciste por esa dificultad, por esa situación. A lo mejor te golpearon en un momento dado, a lo mejor saliste orgulloso y dijiste: no le voy a hablar a más nadie porque nadie estuvo conmigo, todo el mundo me abandonó, todo el mundo me dejó. No, no hagas eso. No pagues mal por mal. Más bien, paga bien por ese mal que en un momento dado te hicieron. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de todo. Dios se va a encargar de todo. Él es el mejor juez del ser humano. Él es el mejor abogado que puede tener cualquier ser humano. Entonces déjame decirte que la bendición de Dios fluye en nuestras vidas. Es un gran momento. Que la prueba venga a nuestras vidas también es un gran momento. ¿Por qué? Porque ella te enseña a que tú vas pasando por estos eslabones. No es que tú no sabes lo que está diciendo. Yo he pasado por muchas dificultades. Fueron tantas las dificultades que yo dije: ya, gracias Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y hoy día estoy como decir que un roble. Te vienen dificultades y tú: gracias Dios, y te dan, te echan golpes, te echan aquello, te echan lo otro, y tú: gracias Dios. Algunas veces por salido también uno se lleva muchas tropezones en la vida. Algunas veces por salido uno se lleva muchas dificultades. Pero ¿sabes qué? Aprendes. Aprendemos porque aprendemos. Aprendemos de la vida. Y yo me imagino que a Job en ese momento le quedó un gran aprendizaje. Un aprendizaje significativo en su vida. Porque una cosa es que le quede un aprendizaje, pero la otra cosa es que le quede un aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo viene arraigado a que cuando a ti te pase algo: yo viví esto, ya esto es prueba superada. Y entonces tú te das cuenta allí que a pesar de que vengan otras dificultades, eres más que un vencedor. No un vencido, sino un vencedor. Un vencedor en cualquiera de las dificultades. Por eso es que cuando yo llego y digo: si una persona se cae 1000 veces, que se levante la 1001. No importa, no te quedes allí aplastado. ¿Por qué no? Porque estoy vencido. No, levántate en el nombre de Jesús y vence con esas actitudes de ser positivo a esas cosas malas que se presentan en tu camino.
Qué bendición es saber que Dios quiere bendecirnos, ¿sabes? Sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga.